Bai. Arratsaldeon, ongi etorri gaurko egunez, Tres Reyes Hotel honetara bertaratu zaretenoi eta zuen etxeetatik ekitaldia zuzenean jarraitzen ari zareten guztioi. Foro sozial iraunkorrak bizikidetza lantzen. Martxoko lehen 4 astearteetan egiten ari garen solasaldi hauek, Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetako batean bizikidetza demokratikoari buruzko elkarrizketarako eta hausnarketarako guneak izan nahi dute. Elkarbizitza modu integralean ulertuta. Gizarte zibileko hainbat sektoreren eztabaidak eta proposamenak sartuz, horiek ere bakean biziko den gizartea eraikitzea helburu dutela. Gizarte konpromisoa eraikitzeko behetik gorako prozesu horretan sektore desberdinetara iristeko asmoz. Gaurkoan oso panel interesgarria dugu Eliz arloko personekin. Gogoan izan, solasaldi ziklo hau elkarbizitza eraikitzeko konpromiso soziala lortzeko prozesuaren barruan dagoela. Urriaren 17an iragarri genuen bezala, asmo handiko prozesua da. Foro sozial iraunkorrean izandako barne eztabaida eta hausnarketen emaitza. Gizarte zibila aktibatu nahi dugu, hainbat sektoretatik eta etorkizuneko ikuspegietatik bizikidetza demokratikorako begirada eta proposamenak ekar dizan. Nafarroan bat dator, denboran, Nafarroako gobernuak bultzatutako lehendabiziko bizikidetza planaren parte hartze prozesuarekin. Lehenengo minututik positibotzat jotzen dugu ekimen instituzional hau eta ekarpenak egin ditugu plan honen lehen 2 faseetan eta ekarpenak egiten jarraituko dugu. Eskatzen zaigun neurrian. Izan ere, konpromiso sozialaren prozesuak aukera ematen digu gizarte zibiletik hausnarketak eta ekarpenak metatzen jarraitzeko. Eta horiek Nafarroko gobernuaren planera eramango ditugu. Behin eta berriz, errepikatuko dugu legealdi honek elkarbizitza demokratikoaren eraikuntzan urrats sendoak emateko baldintzak betetzen ditu Nafarroan. Eta foro sozial iraunkorrak gure esku dagoen guztia egingo dugu helburu hori lortzen laguntzeko. Hori guztia datorren maiatzaren 16ra begira. Data horretan bakean oinarritutako bizikidetzaren nazioarteko egunean prozesu honetan jasotako ondorio eta ekarpen nagusiak itzuliko ditugu. Aurkezpen hau gehiago luzatu gabe, jarraitzen ari zareten guztioi eskerrik asko. Prozesuan parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Eta datorren martxoaren 16an berriro ikusiko dugu elkar Gasteizen, Europa jauregian. Kultura eta bizikidetza demokratikoa ardatz izango duen solasaldi berri batean.
Kaixo, bienvenidas a todos los que estáis aquí por haberos acercado el día de hoy a este Hotel Tres Reyes y a todas aquellas que nos estáis siguiendo en directo desde vuestras casas. Hoy celebramos el segundo encuentro del ciclo de 4 coloquios organizado por el Foro Social Permanente bajo el título Bizikidetza Lantzen, tejiendo compromiso. Estos coloquios que estamos celebrando los 4 primeros martes de este mes de marzo en una de las capitales de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca pretenden ser espacios de diálogo y reflexión sobre la convivencia democrática, entendiendo esta de una manera integral, incorporando debates y propuestas de diferentes sectores de la sociedad civil que también tienen como fin la construcción de una sociedad que conviva en paz. Con el objetivo de llegar a sectores diferentes en este proceso de abajo a arriba para la construcción del compromiso social, hoy contamos con un panel muy interesante con personas de ámbito eclesial. Recordaros que este ciclo de coloquios se enmarca en el proceso para el compromiso social con la construcción de la convivencia. Como ya anunciábamos el pasado 17 de octubre, es un proceso ambicioso, fruto de diferentes debates y reflexiones internas mantenidas en el Foro Social Permanente. Buscamos activar la sociedad civil para que desde diferentes sectores y perspectivas de futuro aparte su visión y propuestas para una convivencia democrática. En Navarra coincide con el proceso participativo del primer plan de convivencia impulsado por el Gobierno de Navarra. Desde el primer minuto valoramos positivamente esta iniciativa institucional. Hemos aportado a las 2 primeras fases de este plan y seguiremos haciéndolo en la medida en que se nos solicite. De hecho, el proceso de compromiso social nos permite seguir acumulando reflexiones y aportaciones desde la sociedad civil que iremos volcando en el plan del Gobierno de Navarra. No nos cansaremos de repetirlo. Esta legislatura reúne las condiciones en Navarra para dar pasos decididos en la construcción de la convivencia democrática. Y desde el Foro Social Permanente haremos todo lo que esté en nuestras manos para coadyuvar a este objetivo. Todo esto con la vista puesta en el 16 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz, en el que haremos una devolución de las principales conclusiones y aportaciones recogidas en este proceso. Sin alargarnos más en esta presentación, os damos las gracias a todas las personas que estáis siguiéndonos. Os animamos a participar en el proceso y nos volvemos a ver el próximo 16 de marzo en Gasteiz, en el Palacio Europa, en un nuevo coloquio que tendrá como eje la cultura y la convivencia democrática. Bien, buenas tardes a todas, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Lafarga. Voy a hacer la función de moderación, animación, dar las palabras, conseguir que esto pueda ser realmente, como nos decían ahora mismo, ese espacio para que todos podamos aportar y podamos, por tanto, construir juntos este proceso hacia el diálogo y la paz. Yo procedo del mundo agrario por mi profesión, pero no estoy aquí por ese motivo, sino que estoy como miembro de una comunidad parroquial de San Francisco de Asís, dado que hoy hablamos en el marco de iglesia, una comunidad donde tratamos de vivir de alguna manera la historia desde el compromiso y desde unos valores cristianos. Eso es lo que hace que yo esté hoy aquí pues, haciendo esta función un poco de facilitador. Simplemente, sin más, una vez que ya me conocéis, voy a pasar a explicar un poquito la dinámica. Contamos con 3 personas invitadas que tratan de representar 3 ámbitos, 3 historias, diría más que ámbitos, 3 historias ligadas al mundo eclesial.
Veréis muy interesante, veréis cómo son aportaciones muy interesantes, entiendo, complementarias. Utilizaremos unos 40 minutos aproximadamente para ese primer espacio donde los invitados hablarán. Pero luego contamos con un nutrido grupo de expertos que sois todos vosotros. Y la idea fundamental es que seamos capaces de crear ese espacio donde los más posibles podáis intervenir, aportando vuestras opiniones, vuestras cuestiones, todo aquello que nos permita avanzar en este proceso de diálogo. Serán otros 40 minutos, o sea que realmente gestionamos, digamos, mitad tiempo, 40 minutos y 40 minutos. Y sin más preámbulos, paso a presentaros primero muy rápidamente y después ya con cada uno ya me explayaré un poquito más. Las tres personas que están aquí delante. Juana Indurain, en primer lugar, como miembro de comunidades de base. Miriam Aranzadi, como miembro de comunidades de vida cristiana y del Centro Loyola. Luego explicaré un poquito más, porque así dicho, pues no, para algunos será un poquito nuevo. Y Miquel Garciandía, que es cura diocesano y es vicario episcopal de la zona de Mendialde. Ellos tres son los que van a, en un primer flash, durante unos minutos, van a presentarnos, contarnos su historia y desde su historia aportarnos pistas que nos ayuden a avanzar en el diálogo. Les hemos pedido que a través de su historia traten de ayudarnos a identificar los nudos que dificultan la convivencia. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la Iglesia entendida con toda esta diversidad que aquí tratamos de representar, cómo esta Iglesia está intentando dar respuestas a esos nudos que identificamos. Esos son los objetivos y ese es el contenido que de alguna manera podrá ir saliendo poquito a poco. Sin más, entonces voy a empezar dando la palabra a Juana. Antes te presento un poquito más ampliamente, porque he dicho nada más que eras miembro de comunidades de base. Juana Indurain es médico de familia en el Centro de Salud de Berriozar y es protagonista de las comunidades de base desde hace 40 años. O sea, una historia que sin duda, por su longitud, va a ser rica en acontecimientos y en interpretaciones. También ella ha participado de una manera activa en los comités cristianos de solidaridad con Latinoamérica, esa visión más allá de nuestro círculo cercano. Sin más, Juana, estoy seguro de que puedes aportarnos mucho en esta reflexión. Hemos hablado 10, 12, 15 minutos máximo. No, espero Adelante. Que no. Espero ser más breve porque quiero que la gente participe y bueno, yo voy a dar un inicio y bueno, pues lo que he traído preparado y luego ya veremos, ¿no? Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Foro Social la organización de estos encuentros que constituyen un espacio fundamental en el que poder debatir acerca de distintos temas y hacer posible avanzar en el camino para la construcción de la convivencia democrática. Soy consciente de que en años anteriores se han abordado otros aspectos y se han compartido experiencias diversas. En esta ocasión es mi turno como persona que pertenece a la realidad eclesial. Considero importante poner en común y reflexionar conjuntamente sobre el conflicto desde distintas posturas, en mi caso, desde una posición colateral, pero no por ello menos reseñable y responsable, ya que de una u otra forma esta cuestión nos atañe a todos y a todas. Alcanzar la resolución, o por lo menos encontrar una vía de consenso para todos y todas, es también nuestra tarea, especialmente si queremos evitar que las generaciones futuras hereden el conflicto. Yo nací ya hace muchos años, bastantes años, en el barrio de La Chantrea, en el seno de una familia obrera y cristiana, aunque no practicante, debido al sufrimiento vivido como consecuencia de la guerra civil. De niña estudié en un colegio religioso y a los 17 años entré en la parroquia de San Cristóbal en el mismo barrio, empujada por una inquietud de conocer a Jesús y de hablar de los problemas e ideales de esa edad. Durante muchos años fui conociendo y enamorándome de la figura y de los valores de Jesús.
todo bajo la influencia insalvable de la problemática política y social del momento, años 80. Mi inmersión e implicación en el conflicto vasco fue involuntaria y la violencia y manifestaciones en las calles eran constantes. Yo las seguía desde la ventana de mi casa. Las detenciones indiscriminadas también sucedían habitualmente y en ocasiones eran muy numerosas. Yo me hacía muchas preguntas. ¿Por qué detenían a esa gente? ¿A quién detenían? En esa época pasaba mucho miedo y estaba muy confundida. No me atrevía a opinar ni a participar en discusiones que giraban en torno a esta realidad. En la parroquia era amarilla, como decían entonces, poco sensible y comprometida con la causa, mientras que en casa sacar este tema era impensable, principalmente porque quería evitar la preocupación de mi padre y de mi madre. Y el colegio podía convertirse en un entorno hostil si se aludía a ese conflicto, porque enseguida recibía la etiqueta de terrorista. En definitiva, de una forma o de otra, todos estábamos implicados y salpicados. Los valores de Jesús, una opción por los pobres, compartir la vida y los bienes, no juzgar, respetar la dignidad de cada ser humano, no dejar a nadie al margen, la lucha por la justicia y por la construcción del reino, que para nosotros y nosotras era construir un mundo más humano y más justo, me interpelaban y me hacían salir de esa zona de seguridad y de confort en la que había vivido hasta ese momento. Todos estos me interpelaban porque conectaban con mis inquietudes e ideales de juventud en los que tenía poco que perder, como me he ido dando cuenta ahora. Durante toda mi vida he intentado seguir a Jesús optando por el bien común y por los derechos colectivos, apoyando causas justas y, en la medida de lo posible, denunciando las injusticias que identificaba en los entornos en los que me he movido. En el interior de la Iglesia también he vivido fuertes contradicciones, especialmente debido a que la Iglesia como institución recelaba y no aceptaba muchas de las cosas que decíamos y denunciábamos. Después de 5 años de catecumenado, entré a formar parte de la comunidad de base parroquial. Nos coordinábamos con otras comunidades de Navarra y con las comunidades de base de Euskal Herria. En las otras provincias, la realidad de las comunidades era más cercana a las posturas de la izquierda abertzale y su implicación en el conflicto más explícita y con mucho apoyo de sacerdotes relevantes en ese momento en sus diócesis. Y por esta razón, mi experiencia fue tan intensa y dura como enriquecedora. Ahí experimenté que se puede opinar y llegar a consensos desde posturas distintas, y más cuando se dialogaba tras momentos de oración y de reflexión desde el Evangelio. Con los años he ido viendo cómo, a medida que se alargaba la situación de violencia, los discursos se distanciaban cada vez más, dificultando la resolución del conflicto. Así, veía lo difícil, cuando no imposible, que resultaba alcanzar los fines que se buscaban por medio de la violencia. Y al mismo tiempo que el reconocimiento y tratamiento de todas las violencias que coincidían en nuestra realidad era muy distinto y en algunos casos incluso se negaba categóricamente, de forma que los relatos que existían sobre el conflicto estaban muy polarizados y se excluían unos a otros. Desde mi experiencia, yo tenía muy presente que Jesús no había sido neutral, ya que siempre optaba por el más pobre, el más oprimido, el más vulnerable. Asimismo, yo tampoco era neutral, pues bastantes personas cercanas a mí, pareja, amigos, eran víctimas de un lado, y veía cómo afectaba a su vida y al entorno más cercano. Por otro lado, también era consciente del sufrimiento de otras personas víctimas de otros tipos de violencia por mi trabajo. Por ello, procuraba, interpelada por mis creencias, escuchar sin juzgar e intentar contribuir a los debates desde mi postura y desde mi perspectiva. No obstante, esta posición no era fácil. La coletilla era que yo no era víctima. Creo que desde la fe en Jesús tenemos mucho que aportar. Actitudes de respeto a la diversidad, escucha sin juicio, diálogo y compromiso con la realidad social, así como la denuncia y lucha contra las injusticias
y en la conquista de derechos para todos y todas. A lo largo de la vida descubres que los seres humanos somos muy vulnerables como especie y que dependemos en gran medida de otros y otras para sobrevivir, sin descuidar nuestro entorno y nuestro planeta, la Madre Tierra. Cada una de nuestras acciones o no acciones tienen una repercusión en todo y no puedes engañarte y cerrar los ojos. Todas las personas somos iguales, somos vida con mayúsculas, que se manifiesta en nuestros cuerpos. Tenemos pensamientos, emociones y una profundidad humana en la que todos coincidimos y somos lo mismo. En el momento en que eres consciente de que tú y yo somos lo mismo, desde la fe diríamos hijos de Dios, el dolor del otro se hace tuyo y todo cambia, tu visión, tu relación y tu postura en el conflicto. Esto no se da muy a menudo, pero cuando lo comprendes ya no puedes obviarlo. Veo que como institución la Iglesia es bastante conservadora, cuida más de sí misma y de su doctrina que del mensaje de Jesús y de sus miembros. Del mismo modo, cuando está cercana al poder, apela a la igualdad, a obedecer, seguir sus mandatos y al Papa. Pero cuando no es proclive al poder del momento, entonces apela a la libertad, a la objeción de conciencia, acogiéndose a sus principios, y entonces el Papa ya no es tan infalible. Pienso que deberíamos, como Iglesia, volver la mirada a Jesús y rescatar su mensaje y su causa: el respeto, la misericordia, el cuidado y el acompañamiento al que sufre. En el tema que nos ocupa hoy, nuestra aportación debería darse en cada realidad que participamos, contribuyendo con un talante conciliador, dialogante y posibilitador de un discurso inclusivo que es necesario si queremos construir ese espacio de encuentro para resolver el conflicto. Muchas gracias, Juana. Quiero respetar el clima que has podido crear con tu comunicación de tu historia y pasar, entonces, sin más, a presentaros de una manera muy rápida a Miriam Aranzadi. Por su profesión, ingeniero aeronáutica, que trabaja en diseño industrial, pero nos interesa cómo Miriam participa en las comunidades de vida cristiana, que son comunidades laicas que buscan en la espiritualidad ignaciana su modo de responder al compromiso con la historia y con el mundo. Estas comunidades están presentes en los 5 continentes y son interesantes por la diversidad, por tanto, de situaciones culturales, religiosas y económicas que tienen que afrontar. Además, Miriam participa en un grupo que llaman Kintsugi, en el marco del Centro Loyola, que busca de una manera específica reflexionar, y lo está haciendo, en torno a la reconciliación, de una forma integral. Sin más, Miriam, si te parece, tienes la palabra y puedes contarnos tu historia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no me había preparado tampoco el contar tanto sobre quién soy como mi compañera Juana, pero un poco sí que quería contar la experiencia que yo he tenido, ¿no?, en torno a la reconciliación y a algunos puntos a los que con esta reflexión he ido llegando. Desde hace año y medio pertenezco a un grupo de reconciliación, el Centro Loyola, que desde hace poco nos llamamos Kintsugi, pero estamos ahora mismo en una fase en la que estamos aún aprendiendo, escuchando y reflexionando sobre qué es la reconciliación y las dimensiones que ésta tiene. También desde hace 6 años pertenezco a esas comunidades de vida cristiana y hace un par de meses también entré en un equipo de trabajo en la línea de misión de sociopolítica a nivel estatal, que lleva un par de años comprometido con la creación de espacios de diálogo cívico en el marco de la transformación de conflictos. En este tiempo, esa experiencia que tengo sobre la reconciliación es bastante breve, y siento que más breve aún es mi experiencia, a pesar de ser de aquí de Pamplona,
con el conflicto violento que ha habido en Navarra y que aún no está resuelto. Aún así, he tenido un proceso en este tiempo de transformación interior en el que he ido aprendiendo que la reconciliación es un proceso de restauración a partir del reconocimiento del daño causado, la superación de sus consecuencias y la creación de una nueva relación. Este proceso, además, en conflictos tan asentados o con tanto tiempo como puede haber aquí, es un proceso complicado y pretender además llegar a una solución inmediata es imposible. Pero creo que se puede ir trabajando en una transformación de ese conflicto hacia un punto en el que nos encontremos precisamente más reconciliados y más unidos. El punto de partida debe ser un respeto incuestionable de la dignidad humana, la aceptación de la historia pasada y de la realidad presente. Para mí, un punto importante y fundamental es el sentirme que soy hija de Dios. Y así como yo soy hija de Dios, todos los demás son también hijos e hijas de Dios. Y somos todos hermanos, por tanto. Y además, en este proceso, he ido encontrando que desde los evangelios hay una llamada a trabajar por esa reconciliación, a vivir todos en paz, vivir precisamente como hermanos. Creo que esta llamada es además a todos los miembros de la Iglesia, a todos los que la conformamos y a todos los creyentes. Y creo que además da un paso más allá en el reconocimiento de la dignidad humana del otro, ya que es hijo de Dios, es hija de Dios. Y este aspecto, en este caso concreto, en el que ha habido violencia, también hay que verlo como que es tanto hija de Dios y hijo de Dios la víctima como el victimario de un conflicto. Y estamos llamados a trabajar y a construir y a sanar heridas. Para con las víctimas, creo que también todas ellas no deben ser diferenciadas según el origen de la violencia que se haya ejercido hacia ellas. Hay que entender que tienen unas necesidades que deben ser restauradas y que nunca pueden ser objeto de negociación. También en esa sanación de heridas está la parte de ver y de comprender que ese victimario también es mi hermano y mi hermana. Y sin nunca olvidar a las víctimas, siendo el foco, trabajar también para sanar las heridas. En este proceso habrá un momento en el que puede venir el pedir y ofrecer perdón. Creo y considero que moralmente a la víctima no se le puede exigir que ofrezca perdón. Y en cambio al victimario sí le podemos pedir que pida ese perdón, ya que además entra en ese compromiso de no repetición de la violencia hacia el futuro. Creo que en este sentido todas las personas estamos llamados a contribuir y estamos llamados a comprometernos en ese tejer, ¿no? Un compromiso para una convivencia democrática y pacífica. Y en concreto, creo que la Iglesia, además de promover y crear espacios de diálogo, tiene que asegurarse de que esos diálogos puedan ser espacios seguros, donde pueda existir la autocrítica y donde trabajemos juntos. Por un lado, podemos empezar también trabajando entre nosotros, ya que dentro de la Iglesia ya nos encontramos con personas con muy diversa experiencia y muy diversa opinión. Y en cambio tenemos un nexo y un punto común de sabernos y sentirnos todos hijos e hijas de Dios desde el que poder dialogar. Pero no debemos tampoco quedarnos ahí y creo que también debemos comprometernos con el resto de la sociedad y ofrecer aquello que podamos aportar en esta creación de espacios de diálogo.
Muchas gracias, Miriam. Vamos a pasar entonces a Miquel, si te parece. Miquel García Indía, como os decía, es cura diocesano, es más cosas, es capellán de San Miguel de Aralar, muchos seguramente le conoceréis por ese motivo, es profesor de teología, vicario episcopal en la zona de Mendialde, que es una zona de euskaldún, en Navarra, que va desde Sacana hasta Bactán. Miquel, además, es director del Centro de Espiritualidad de Zamarce, que es un espacio interesante al pie de la Sierra de Aralar, donde se han producido encuentros de reconciliación desde la experiencia de las víctimas, algo tremendamente interesante en ese sentido. Miquel, además, es un buen conocedor de las distintas sensibilidades dentro de la diócesis, de la diversidad que existe en nuestra diócesis, que tal vez no es muy conocida, pero él sí la conoce desde dentro. Bien, pues yo creo que, Miquel, esa visión tuya de la Iglesia, desde esa diversidad, sin duda podrá enriquecernos mucho. Adelante. Eskerrik asko egiten diguzuen gonbidapenagatik eta hasiera-hasieratik. Otoiz giroan Jangoikoari eskatzen diot argitasuna gaurko nire aportazioa bakearen alde eta bizikidetzaren alde izan dadila. Comienzo pidiendo a Dios Padre la misericordia para mirarme a mí y a los demás desde su ternura. Pido a nuestro Señor Jesucristo el coraje de mirar honestamente a la verdad, esa que desea sanar y salvar a todos y que pasa por su cruz. Pido al Espíritu Santo discernimiento y sabiduría para cuantos hemos sido convocados hoy y aquí, para que tracemos entre todos sendas de justicia y perdón que ayuden a reparar el dolor en tantas víctimas inocentes, y que San Miguel nos defienda en la lucha contra el mal que anida en el corazón humano. La violencia y la violencia de ETA ha dejado un cortejo de miseria física y moral entre nosotros, porque ha aparejado todo lo que ha ido saliendo aquí. Esta herida ha de ser sanada y urge curar y acompañar a cuantas víctimas a día de hoy nos gritan silenciosamente desde su dolor. Y hoy, honestamente, pienso que no habría que cerrar la herida de la violencia en falso sin terminar de sajar el odio, la mentira, la manipulación, intereses varios que rodean y oscurecen todo nuestro panorama social. Humanamente, pues muchas ideologías tienden a demonizar al distinto, a cargar en los demás todo el peso de la culpa y disculpar y justificar el mal propio pues con todo tipo de argumentos. Y yo quiero, como cristiano, pensar que es lo natural entre nosotros preguntarme yo qué parte de culpa o connivencia con el mal he podido tener, o nosotros, los cristianos, o la Iglesia, cómo hemos podido amparar o callar ante el silenciamiento del diferente, su marginación y hasta la muerte. Pienso que esta tiene que ser hora de los profetas de la paz, que hemos de denunciar el pecado y anunciar un tiempo de gracia para todos, víctimas y victimarios. Como has dicho, Alberto, en torno a Pentecostés y tras aquel año de la misericordia, organizamos en Zamarce y San Miguel de Aralar por 3 años unas jornadas de oración para pedir a Dios luz en este túnel cuya sombra se está alargando sin fin. Aquellos días acogíamos el testimonio de mujeres y hombres golpeados por la violencia. Aquellos días suscitaron reflexión, sensibilidad y una sana inquietud hacia las víctimas que sufrieron la acción del terrorismo revolucionario y la reacción de las fuerzas de orden público. Me impactó, y es lo que recojo de aquellos años, el hecho de que algunas víctimas incidieron con fuerza en que también los victimarios estaban encerrados en un círculo infernal de deshumanización y que era posible, de hecho algunos lo habían hecho, rescatarlos de esa espiral mortal. Veo aún en nuestra sociedad navarra una incapacidad para afrontar la verdad
No mi verdad ni nuestra verdad, sino la de mi grupo o de mi clan. Es así. Me refiero a esa verdad, como creyente, con mayúscula, que duele, denuncia, avergüenza, pero que solo desde ahí redime y salva. Como cristiano pienso que no debo resignarme a ver cómo las reivindicaciones políticas sustituyen la lucha por el poder mediante el odio y las armas, pero que en el fondo todos sigamos en una dinámica de confrontación en la que no somos capaces de ver al otro en lo que es como hijo, como hija. Por eso, antes de empezar con mi testimonio, espero decir, y es lo que os digo, que este encuentro de hoy contribuya a que todos, cuantos hemos venido, incluso cuantos legítimamente tienen sus argumentos para considerar que es mejor no hacerlo, pues que no nos conformemos nadie con maquillar la realidad, con considerar que esto no tiene remedio, porque al final buscar mi relato es seguir una dinámica de confrontación. Y buscar la verdad, en cambio, es acoger lo que dicen los otros. Solo así el reconocimiento de lo sucedido es real, podremos interpretarlo en común y elegiremos ser otra vez el mismo pueblo, sin marginados ni excluidos. Yo soy hijo de unos padres profundamente cristianos que me inculcaron con su ejemplo el amor preferencial a los más pequeños y excluidos, fueran los que fueran. Y eso me ayudó a vivir la rebeldía en el entorno de mi pueblo, Echarri Aranaz, en su momento a no escuchar cantos de sirena que proponían traer al mundo un paraíso mediante la eliminación de los disidentes, los distintos. Bien chaval, sentí físicamente el miedo de gente como Jesús Ulayar, exalcalde del pueblo, asesinado más tarde a manos de otros hijos del pueblo, y cuya memoria aún todavía es humillada, porque donde fue abatido, a día de hoy todavía hay unos contenedores de basura, por todo recuerdo. Y reconozco que a veces me dejé llevar del miedo y del que dirán. Otras veces lo superé con la ayuda de Dios y aprendí de mis padres y de la comunidad cristiana a valorar más el Evangelio que la propia seguridad. Vivía yo también el contraste de ser tachado de español en Echarri y de sospechoso vasquista en Pamplona, cuando estudiaba en el Ximénez. Volví a sentir años más tarde el mismo miedo físico en José Javier Mújica, concejal de Leitza, en mis primeros meses como diácono y como sacerdote allí, en aquel pueblo, también brutalmente asesinado junto a su casa. Y en su día también me decepcionó que el desandar el camino de la violencia por parte de ETA pues yo lo viera y lo veo como parcial. Considero que aún es largo el camino hacia el honesto y veraz reconocimiento del mal causado, y no como un mero fallo estratégico, sino como una ofensa de lesa humanidad. Admiro profundamente la entereza de aquellas víctimas de la violencia a las que escuché estos años en Zamarce, de distintos signos, y entre ellas quiero destacar hoy a esa persona que se negó desde el comienzo a no vivir el odio ni el rencor. Conocí personalmente a María Luisa Ayuso, viuda del general Atarés, que, cristiana de una pieza, de verdad que nunca permitió que el odio, que el deseo de venganza ni siquiera entraran en su corazón. Siempre perdonó y deseó lo mejor, incluso a los que habían matado a su marido. Y todo esto yo quiero decirlo, y es lo que estamos tratando de hacer aquí, pienso. Estamos hablando en un plano, digamos, prepolítico o moral. Además, a mí como cura no me competiría dar mi opinión, que la tengo sobre el asunto político. Ese es un tema profundamente laical que lo ha de discernir el pueblo cristiano. Pero sí que en este plano prepolítico hay muchísimo que aportar como base a lo que vendrá. Entonces, esta pretensión de este foro irá siendo legitimada en la medida en que todos los agentes sociales concernidos se vayan sumando. Si no, pues puede terminar en una buena voluntad. Y hoy creo que estamos para dar un paso en esa línea. Y ya pasando a la cuestión de la justificación de fondo como creyente, ¿no? Hemos escuchado cómo las identidades cerradas son aquellas dispuestas a escuchar a los que son afines. Y entonces la identidad cerrada es peligrosa porque
está totalmente bloqueando cualquier enmienda que se me pueda hacer a mi vida. Y una identidad abierta, que es la que yo creo que tenemos que seleccionar hoy aquí, y la estáis haciendo, es aquella justamente que no elige a los interpelantes. Me acuerdo del Evangelio, de esa escena en la que Jesús dice esto que no tiene ninguna necesidad de explicación. Si cuando vas a presentar la ofrenda en el templo, tu hermano tiene quejas contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano y entonces sí, presenta tu ofrenda que será grata a Dios. Estaría bien que cada uno de nosotros vayamos cambiando el qué tengo yo contra mi hermano o qué puede tener algún hermano contra ti. Porque la paz se construye entre todos y comenzando por dar voz a los sin voz, en este caso a todas las víctimas, que no podemos instrumentalizarlas, ningunearlas. La paz se construye preparando la paz. Y tenemos que sustituir el macabro si vis pacem para bellum por el evangélico si vis pacem para pacem. No hay caminos para la paz es el camino. Y me gustaría hacer alguna referencia de alguien que es muy inspirador porque se ha atrevido a hacer toda una encíclica sobre la amistad social, el Papa Francisco, y ahí, en este documento, en el último documento importante que él ha sacado, pues quisiera extraer para nuestra reflexión algunas apreciaciones suyas. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. En el 182, cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. En el 249, es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta de página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios, nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Me parece que es una expresión feliz, una memoria íntegra, porque solo esa es la luminosa. Y un par de pinceladas sobre el perdón, que yo creo que también nos tiene que centrar hoy, esta tarde. El perdón no implica el olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Y una referencia como cura, esta sí que la hago como cura. El evangelio que toca hoy es justamente aquella parábola en la que el rey le perdona a un criado suyo pues 10.000 talentos, una cifra astronómica, toneladas y toneladas de plata. Y ese perdonado, en cuanto sale a la calle, se encuentra con uno que le debía unos cuantos denarios y se pone a estrangularlo y le dice que hasta que no le pague todo irá a la cárcel. Esa exagerada comparación que pone Jesús en esta parábola está hablando de cada uno de nosotros. Honestamente, si somos creyentes, tenemos que reconocer que es infinitamente más lo que Dios nos ha amado, lo que nos ha dado y lo que nos continúa dando, que los agravios que podamos tener ahí y la contabilidad que llevemos de lo que nos deben otros. Pues ojalá esta parábola sea inspiradora para el futuro de esta tarea que estamos, pienso yo, iniciando de una manera balbuceante, pero que merece la pena. Y ya para terminar, 3 frasecicas cortas del Papa Francisco que en su día también a mí me golpearon. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Es el 198 de Fratelli Tutti. 253.
De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Y esto creo que entre nosotros esto lo tenemos que tener muy en cuenta. No solamente los de una sola de las partes. Y para terminar, pues el aliento, pidiéndole a la Virgen que recibió ante la cruz esa maternidad universal y está atenta no solo a Jesús, sino también al resto de sus descendientes. Y aquí viene con lo que termino. Ella, con el poder del resucitado, quiere parir un mundo nuevo. Parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz. Muchas gracias, Miquel, Juana, Miriam. Os hemos escuchado y os habéis escuchado, porque vuestros discursos no los conocíais. Por eso, antes de pasar adelante, sí que quiero ofreceros la oportunidad de que podáis reaccionar un poquito a lo que habéis escuchado de los otros dos participantes. Si queréis, vamos, si hay algo que se os ha ocurrido, que os ha llamado la atención, que decís, hombre, pues fíjate, esto se refuerza con algo que yo pensaba o al revés, me ha creado un contraste, no sé. Abramos un poquito el diálogo desde allí, desde hacer confluir tres discursos que no son independientes, sino que son tres visiones de una iglesia diversa que tenemos. Tenéis la palabra con el orden que os parezca. Bueno, pues si queréis, empiezo yo. Hay dos ideas que nos he escuchado ambos y que con las que no solo estoy de acuerdo, sino que también me las he apuntado, y es tener esa mirada hacia el futuro, hacia el no querer cerrar heridas en falso, que no sean, que nuestros hijos, ¿no?, que no hereden toda la violencia que se ha vivido, la importancia de que tenemos también un deber para con ellos, ¿no? Es una idea que os he oído y que he recogido y que me parece que es importante y que además puede dar mucha fuerza para atreverse a empezar a hablar ya las cosas y para atreverse a empezar a trabajar, ¿no? El que no hereden todo el dolor. Y por otro lado también me voy a llevar la pregunta, ¿no?, que un poco yo también nombraba la necesidad de hacer autocrítica. La pregunta que lanzabas, Miquel, de ¿qué parte de culpa puedo tener? Ya haya sido por callar, ya haya sido por no implicarme, ya haya sido por no denunciar. Me llevo también esa pregunta, ¿no?, con la esperanza también de poder luego, no sé, seguir transformándome y seguir implicándome para poder seguir colaborando. Bueno, coincido porque yo también tenía la de la herencia que dejamos a los hijos. Esa es la expresión que tú has dicho y que yo creo que ahí nos lleva a considerar con responsabilidad el tiempo, ¿no?, lo pasado y lo que viene. Entonces, el decidir que lo pasado no tenga vuelta, que no sea un tabú, que es algo que lo que tenemos que hacer es sortearlo o esquivarlo, ¿no? Y entonces, el hecho de que nos estimule el sentir que nosotros tenemos que parir ese mundo nuevo, ¿no?, con lo que decía al final, ¿no? Entonces, también es la idea que tú has dicho. Y luego, pues, el análisis que estáis haciendo, Miriam, pues yo, pues, por otras aportaciones que he podido tener en Loyola cuando estaba alguna vez allí o cuando hemos estado hablando con Fernando Rey y con todos estos, o sea, yo creo que ya hay una reflexión ya que en muchos sitios ya se vaya haciendo años y herramientas tenemos, ¿no? Pues ahora ya sería a ver si tenemos el coraje de tomar estas herramientas y trabajar, ¿no? Sería lo que diría yo. Bueno, yo he recogido algunas ideas, primero porque veo que hay cosas de base que podríamos coincidir. Cuando hablaba Miriam sobre pues, todo lo que ha dicho de la reconciliación y tal, me venía una de las cosas que, porque yo estoy en el no juzgar, que hay que juzgar acciones pero no personas, ¿no?
Esa es una de las cosas que me resonaba cuando hablabas tú, ¿no? Que estaba de acuerdo en lo que decías, pero eso me venía, ¿no? Juzgar acciones, pero no personas, ¿no? Porque para respetar la integridad, o sea, para respetar la dignidad humana, como decías también, pues eso es algo muy importante, ¿no? Porque si no, podemos caer en la venganza y no en la reparación o en esto. Eso era una de las cosas. Bueno, luego lo de que todas las personas estamos llamadas a contribuir a esa convivencia o a esa construcción de ese relato inclusivo, pues aquí estoy yo, que la verdad es que no me había visto, o sea, cuando me propusieron es que no me lo podía creer, ¿no? Porque yo creo, porque había pasado tanto tiempo que yo pensaba que, bueno, pues que era cosa de otros, ¿no? Cuando me he dado cuenta preparando esto, y sobre todo por lo que he hablado con los cercanos, en el que es imposible que esto avance si cada uno de nosotros, en las realidades en las que estamos, no cambiamos un poco la mirada, la forma de vivir, incluso de sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque también me decían en casa que un primer paso es conseguir espacios, que tú también lo decías, espacios seguros en el que cada uno pueda decir lo que piensa y lo que vive sin miedo y que no se tenga que callar, ¿no? Porque en los dos puntos de violencia, porque además hablamos como de dos puntos o dos tipos de violencia, pero es que hay muchas, ¿no? Igual son dos como las más diferenciadas o las que más se han dado, pero yo creo que hay más matices y que una manera es buscar espacios seguros y que todo el mundo, cuando hablemos del tema, no tenga miedo y no se calle, porque si no, no podemos avanzar, porque el callarse no quiere decir que el que calla otorga, no quiere decir que el que calla no tiene idea o no tiene discurso, también lo tiene, ¿no? Y mientras no se le deje hablar, pues callará, mirará para otro lado, pero ahí va a seguir la herida, va a seguir no sé, y no vamos a avanzar, ¿no? Que es lo que está pasando, yo creo, después de tanto tiempo, ¿no? Es un poco lo que... Y luego otra cosa que ha dicho, pero que no lo tengo un poco elaborado, pero cuando hablabas del perdón, yo creo que habéis hablado los dos, sentía algo por dentro de que no me gustaba la palabra perdón solo, porque me parece que te otorga como yo estoy por encima, yo te perdono, o sea, yo te concedo algo, no, o sea, yo me pongo a tu nivel, o sea, te escucho, me abro a ti, reconozco que eres como yo, que eres hijo como yo, y en el fondo, bueno, vamos a intentar, no sé, sería más por el plan de misericordia, de empatizar contigo, o sea, y que no me parece mal, pero igual desde esa postura de perdonar, como yo que me he sentido, no sé, tengo mis dudas, o sea, me gusta, o sea, lo tengo un poco como ahí, no podría discutirlo mucho, pero cuando hablabais, es que he sentido, ¿no? Como no se puede exigir perdón, ¿no? Sí se puede exigir que tú puedes pedir perdón, pero no te pueden exigir que perdones. Tampoco, no sé, si te perdono, puedo hacerlo desde un punto de vista que tampoco me parece que es la actitud. Entonces, ahí tengo mis dudas, pero bueno, que tampoco me parece igual lo más importante ahora. Bien, pues si os parece, podemos pasar a los expertos, como decía al principio, ¿no? Ciertamente, la voz la tendríamos cualquiera de nosotros. Todos podemos aportar, todos podemos contribuir, como decía al principio, a construir estos espacios que nos decía ahora Juana, ¿no? Estos espacios donde sin miedo podamos hablar. El disenso puede ser a veces mucho más constructivo, porque si todos estamos de acuerdo es muy difícil avanzar. Cuando aparecen opiniones que son de disenso, pues nos ayudan a plantearnos, a tener esa actitud que ahora mismo nos decían, ¿no? Abierta al diálogo, abierta a escuchar, a replantearnos. Bien, tenemos, como decía, unos 40-45 minutos, o sea, tenemos tiempo, podemos tomárnoslo con tranquilidad. Entonces, lo que sí quería proponeros es un poco cómo hacerlo, ¿no? La idea que os propongo es que hagamos pues, de 3 a 5 intervenciones breves, concretas, que pueden ser opiniones, pueden ser preguntas que uno se lanza o lanza a todos, pero sobre todo pues, que sean lo más concretas posibles. Tratemos de evitar pues, el repetir argumentaciones que ya se han dicho anteriormente, aunque en algún caso puede ser también importante para reforzar algo, pero bueno, tratar pues, de crear pues, en el mínimo tiempo posible la mayor oportunidad para que otros intervengan. Y yo incluso pensaba que podría ser interesante si tratamos de eso, de que sean intervenciones de 2 minutos máximo.
pero como lógicamente cada uno no va a estar pendiente de a ver si se me pasa el tiempo, yo tengo un pequeño cartelito, que es este. Simplemente cuando veo que alguien pues, que ha tomado la palabra pues, se alarga mucho, si os parece, pues levante un poquito para que él se dé cuenta de que se está alargando un poquito demasiado. Trataré de utilizar, desde luego, si no lo utilizo será mucho mejor, pero bueno, si hace falta, pues para conseguir que todos podamos intervenir, ¿vale? Entonces, tendríamos para hacer 3 turnos, digamos, de 4 o 5 intervenciones. Después de esas intervenciones, pues dejamos, por supuesto, que los invitados puedan reaccionar, si les parece, o si no, nos digan, oye, adelante, que no tengo nada más que decir, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que ellos respondan todo. Se abre, simplemente. Entonces, sin más, si os parece, abrimos el tiempo de coloquio y abrimos este primer espacio donde recogemos pues, 3, 4, 5 como máximo intervenciones de quien quiera. Podéis simplemente levantar la mano para indicar que queréis hablar y la persona que está con el micrófono pues os lo acerca. Podemos pensarlo, también podemos estar relajados, no hace falta correr a lanzarse a decir cosas porque a veces tardas un poquito en elaborar lo que quieres decir. Sí, buenas tardes. Primero agradecer al foro y a los ponentes por sus intervenciones. Y voy a intentar ser breve, si no el papel o el cartel enseguida, por favor. Ante el mal y ante la violencia que dificultan la convivencia, creo que hay 2 núcleos o 2 grupos de personas, las que son protagonistas y las que son espectadoras. Protagonista es el que sufre y el que causa o ejerce la violencia. Están en el núcleo del mal, por decirlo de alguna manera, y espectadores podemos ser todos los demás. Algunos tomando partido por unos o por otros y otros más indiferentes, pues que se limitan a ver lo que pasa y a callar. Jesús, estamos hablando como creyentes, yo creo que fue primero espectador activo de la violencia. Jesús no se cayó. Jesús defendió a los que eran víctimas de la violencia, pero nunca reaccionó ante ella, ni con violencia, ni desde instancias políticas, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. En fin, y cuando fue víctima de la violencia, cuando murió en la cruz, después de la pasión, y pidió perdón para los que le habían matado, los que le habían causado sufrimiento. Creo que esa debe ser nuestra referencia. Bueno, y luego, muy brevemente, ante las heridas que causa el mal y que causa la violencia, bueno, hay 3 reacciones, que son el odio, quedársela dentro, la venganza, sacarla fuera, y el perdón. No hay más, son esas 3. La importancia del perdón es que si no perdonamos no podemos amar. El que no perdona, el que tiene odio y el que vive en la venganza no puede amar a nadie, y menos al que le ha causado el daño. Bueno, quería decir una última cosa, que es ante las heridas. Desde luego las heridas deben ser sanadas, importantísimo, pero existe un riesgo que es quedarse enredado en ellas. Hay que sanarlas. La herida está llamada a ser superada, no está llamada a ser un lugar de raíz, donde vivir siempre y vivir siempre enfrentado a los demás. Y ya que he hablado de esos 2 círculos, los que han vivido la violencia en sus carnes, causándola o recibiéndola, y los espectadores, creo que los primeros que pueden sanar son los espectadores, los que vemos la violencia un poquito desde fuera. Me parece que somos los llamados a tender puentes y a facilitar, a implicarnos para facilitar esa vía del perdón o de la reconciliación. Bueno, nada más. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Más palabras? Mira, esto viene bien, esto del cambio del filtro, porque da tiempo a madurar lo que vas a decir. Ya hay una palabra por ahí pedida. No sé si hay alguien más, pues podéis indicarlo y así ya voy administrando los tiempos. Hola, buenas tardes. Tengo una doble pregunta, vengo de Diario de Noticias. Una sería un análisis somero, breve, sobre el papel de la Iglesia como institución y sobre todo desde una visión gestionada por la Conferencia Episcopal en el pasado, ¿no? Mientras el conflicto existía y existía con toda su crudeza. También de la Iglesia vasca, la Iglesia vasco-navarra.
Y luego ya mirando a presente y a futuro, me gustaría también un análisis del papel de los medios de comunicación de la Iglesia y de la incidencia que se puede tener en el cambio, en la influencia, en el desarrollo editorial de esos medios de comunicación, sobre todo básicamente los dos que se proyectan más, uno en radio y otro en televisión, y el de televisión particularmente en sus tertulias. Me gustaría una reflexión al respecto y una reflexión constructiva, fluida, lo que ustedes opinen para recogerlo. Gracias. ¿Más intervenciones de esta primera ronda? Sí, hay una persona allá detrás que no sé quién, no le veo la cara, pero bueno, Juan Carlos y vale, perfecto, un segundo. Bueno, pues gracias a las tres intervenciones que han sido, bueno, la verdad es que sugerentes, y gracias también al foro. Bien. A mí me gustaría recoger algo que me ha parecido escucharles a Miriam y a Mikel especialmente, ¿no? Y bueno, yo por lo menos como educador sí que tengo como una gran preocupación por el tema de las nuevas generaciones, por el tema de la chavalería, del alumnado. Claro, hablamos de construcción de una sociedad que conviva en paz, construcción de la convivencia democrática en paz. Y a mí sí me parece que hemos de hacer un gran esfuerzo en los centros educativos, en los colegios, en todo lo que tiene que ver en las aulas, con el conocer la historia, ¿no? Con el educar en la historia y en la memoria de los pueblos, ¿no? Lo que decíamos de vivir la historia, educar en la historia, conocer la historia. No sé, yo creo que las aulas son un lugar especialmente propicio para, por ejemplo, transmitir el testimonio de las víctimas, la necesidad de no olvidar, de no manipular la memoria, de reconocer lo sucedido, que también ha aparecido, ¿no? Y yo creo que tenemos experiencias, ¿no? También que han sido motivo de mucha controversia, es claro, pero a mí me parece como de gran potencial reconciliador el poder llevar a las aulas. Y me parece que Mikel y Miriam especialmente lo han dicho, ¿no? Cuando yo miro un poco la realidad en Navarra de tantos colegios, bueno, pues de inspiración cristiana, colegios religiosos, colegios concertados, pero también colegios públicos y castolas, digo, ojo, qué gran escenario, ¿no? Qué gran posibilidad para poder coger igual la delantera de cara a futuro, ¿no? A mí me preocupa mucho de verdad todo lo que en las nuevas generaciones y en la chavalería es un poco no sé, el olvido, ¿no? El olvido. Bueno, pues me parece que podemos hacer mucho para educar en la historia, ¿no? Y no podemos perder la oportunidad y nuestra aportación quizás como colegios o desde la educación tiene que ver con eso, ¿no? Con crear esa identidad abierta que creo que decía Mikel también, ¿no? Yo creo que ahí tenemos como mucho campo, ¿no? Y yo no sé si desde una aportación también nuestra podría ser hacer lo posible para que en las escuelas, en los colegios, ¿no? Las nuevas generaciones conozcan bien la historia y podamos reconocer en la historia, bueno, pues que tenemos una capacidad de ir más allá de lo que quizás otras generaciones han ido, ¿no? No sé si como propuesta, si como aportación, si como pregunta que os lanzo, ¿no? ¿Qué se podría hacer de verdad en el ámbito de la educación, de los colegios? Si algo podemos hacer entre todos. Sí, agradecer en primer lugar lo que de sugerente han tenido vuestras intervenciones y la iniciativa de este foro. Y quería, pues un poco ligado con la intervención anterior,
incidir en un aspecto que me parece importante a la hora de hablar de construir la convivencia, que es la lucidez a la hora de analizar tanto el pasado como el presente. Y lo digo porque, por ejemplo, Miquel hablaba de identidades abiertas y de una serie de conceptos. Habéis hablado que quizá he tenido la sensación de repente que los años 60, los años 70, incluso los años 90 están ahí al lado, pero son otro mundo, ¿no? Y lo que tantas veces se dice de no juzgar el pasado desde los presupuestos del presente, pues yo creo que a la hora de construir la convivencia también, en cuanto a fidelidad al relato y a la interpretación del relato, pues es un tema importante a la hora de tenerlo como base del diálogo y, por supuesto, como base de la explicación del relato, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, bueno, pues la dificultad que hoy en día tienen las identidades cerradas por el tipo de mundo en el que vivimos respecto al mundo de hace 40 años o la incidencia que hoy tiene el diálogo como monólogo que se repite y de autoafirmación y que lo dice también en la encíclica, ya que comentabas, Miquel, en Fratelli Tutti el Papa, ¿no? Bueno, pues eso, los medios de comunicación como una repetición a veces de un discurso que ya se sabe que es el que gusta a aquellos que siguen ese medio de comunicación y demás, ¿no? Que bueno, pues son fenómenos universales, pero hay momentos en los que se enfatizan más o menos. Y sobre esto, bueno, pues esta visión lúcida del presente y del pasado, pues otro ejemplo, ¿no? Aquí en Fratelli Tutti, por ejemplo, se habla de la pena de muerte y de la guerra en unos términos que no hace tantos años, desde luego, la Iglesia no hablaba y, bueno, pues hay sensibilidades diferentes, hay fenómenos diferentes que inciden en la toma de posiciones y en la toma de posturas hacia la convivencia, ¿no? Y acabar con un tema que sí que creo que podría ser una base común, que es el reconocimiento de los derechos humanos, de la dignidad humana como base de la convivencia. Me parece a mí que también está siendo un logro, pues no sé, quizá en los 20, 30 años últimos, de consenso más allá de ideologías y de fes que pueden ayudarnos a avanzar. ¿Alguien más quiere pedir la palabra en este turno? Sí, adelante. Si os parece, mientras llega el micrófono, decir que las preguntas que se están lanzando no nos quedemos con la idea de que son para los invitados solamente, sino que son preguntas que cualquiera puede coger el trapo y lanzarse a decir lo que le parece que puede aportar. Han salido preguntas ya relacionadas con el tema de educación, etcétera. Aquí. Buenas tardes. Vamos a ver. Estamos buscando la convivencia. Como habéis apuntado, ha habido muchos tipos de violencia, con muchos matices, aunque básicamente, casi visto desde fuera, interpretamos dos partes en la violencia, ¿vale? Yo echo de menos, siempre partiendo del corazón de las personas, de la sinceridad íntima que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar cuando nos ponemos delante de los demás. Yo echo de menos que podamos pedir a aquellos que durante mucho tiempo hemos sido la sociedad callada. Hoy creo que tenemos que tener un protagonismo para poder pedir a las partes, vamos a decir, de este conflicto, que se posicionen delante de sus seguidores. Es decir, creo que desde el corazón y desde la verdad, y hablando cada uno a la gente que tiene como seguidores, tiene que trasladar de una forma clara y nítida
cuál es el posicionamiento o una idea de un posicionamiento que tienen que tener. ¿Por qué? Porque yo, que también soy de la Sacana, yo lo que veo es que desde cierto punto de vista hay un cierto, si me permitís la expresión, enrocamiento en posiciones. Y eso, principalmente desde mi humilde punto de vista, se tiene que empezar a deshacer desde dentro. Cada una de las partes creo que es importante que lance un mensaje claro a todos sus seguidores en el que se manifieste que tenemos que dar un paso adelante para poder conseguir convivir entre todos y buscar una sociedad futura en el que podamos pasar página. Bien, hay ya más palabras pedidas, digamos. Lo único, si os parece, vamos a dejar un espacio para que podáis decir algo, si queréis decirlo en este momento, o si preferís que siga hablando las personas que han pedido la palabra, como queráis. No es problema. A ver, un momentito. Un momento que... Un segundo, perdona, un momentito. No, quería contestar, decir un poco lo que me ha sugerido, lo que has dicho, trasladar a las partes implicadas, ¿no?, que están tan enrocadas, esa responsabilidad. Me parece como que a las víctimas hay como que dejarlas, que bastante tienen, yo creo, por la cercanía que tengo a algunas, con salir de su situación, y que ahora lo único que podemos pedir es a cada uno de nosotros, de la medida que podamos, cada uno pedirse a sí mismo y ver cada uno qué es lo que puede hacer. Porque yo creo que en este momento en la sociedad, yo lo digo también por mi trabajo, por otras cosas que no tienen nada que ver con el tema que estamos aquí, tendemos siempre a echar balones fuera, a echar culpas o echar responsabilidades. Y yo soy de la opinión, me toca trabajar en otros temas, pero veo que lo que de verdad es más fructífero y ayuda más es pensar qué es lo que yo puedo hacer y que lo que yo no pueda hacer no lo puedo pedir. O sea, lo que yo puedo hacer lo hago y lo demás se me puede dar, puede surgir, lo puedo facilitar con lo que yo haga o con lo que yo exprese o con mi actitud o con mi, no sé, con mi testimonio. Pero siempre tengo que pensar qué es lo que yo puedo hacer, dónde estoy, qué puedo aportar, intentar ese relato inclusivo para facilitar que en cada sitio donde esté, crear esa semilla de diálogo, de reconocimiento, de que no haya una confrontación. Y a veces, cuando has estado también, como decían, de espectador, callado, porque también te has tenido que callar por miedo, aunque no hayas colaborado directamente, te cuesta salir de ahí. A mí me ha costado muchísimo preparar esto y venir aquí. Me ha removido muchas cosas. Entonces, pedir que el otro... Es que no puedo pedir nada. O sea, si se me da y si mi postura facilita, bienvenido sea, ¿no? Eso es un poco lo que me sugería, lo que decías, ¿no? Porque es que dejar la pelota cuando yo creo que es el momento, como decía, de los espectadores o de los menos implicados en ese conflicto, más que menos implicados, quiero decir, emocionalmente o con esa carga que se tiene, ¿no? Como más de víctima, más directa. Entonces, no sé, creo que es el momento y yo veo que es el nudo que hay que desatar porque nos parece que tenemos poco que hacer y yo voy descubriendo que igual es el elemento facilitador. Porque si tú, cuando una persona, en cualquier ambiente, tomándote un pote, hablando con alguien, no permites que haya esa confrontación o ese tono de más, o no es que no permitas, sino que tú con tu talante o con tu aportación le das la vuelta, yo creo que consigues más que igual, no sé, plantearlo abiertamente. No sé si me estoy explicando porque la verdad es que estoy un poco nerviosa, pero me parece que tenemos que implicarnos, ¿no? Todos los que estamos alrededor. Sí, Miquel. Sí, dos cositas concretas.
no sé si llamarla por alusión, ¿no? Porque hay el periodismo, ¿no? Mi idea es que el papel de la Iglesia en el pasado es complejísimo, pero si conocéis todas las declaraciones, todo lo que es el magisterio conjunto de los obispos de Euskal Herria durante décadas, son cientos y cientos de hojas que suscitaban muchos disgustos a algunos de los obispos. O sea, pronunciamientos, doctrina, ha habido desde los años 70, incluso me diría desde los 60. Entonces ahí podría decir que es muy complejo el tema, pero que en su día se habló y eso le costó buenos disgustos a muchos pastores, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría horas y horas. De la segunda que planteabas, de los medios de comunicación de la Iglesia, ahí yo lo que diría, también es mi opinión, que los medios de comunicación hoy en día en la Iglesia tienen el mismo problema que tenemos en general en la Iglesia, que es que no somos capaces de generar una auténtica cultura cristiana, que somos más bien subculturales, o sea, somos un tanto residuales y que como cristianos vamos a rebufo de lo que dicta la política, la economía, la cultura. Y entonces aquí sí que yo veo pendiente un laicado potente que muestre un discurso propio de la Iglesia, sin que tengamos que estar con el retrovisor mirando a un lado o al otro lo que tenemos que decir. Y lo que tenemos ahora es justamente la manifestación de esa pobreza que tiene hoy la Iglesia en ese plano de la intervención social, que se cayó cuando se eliminó la militancia cristiana en los años 60 y en este sentido no hemos levantado todavía cabeza. O sea, hay muchísimo que hacer y aquí sí que esto se nota claro. Y luego, por romper una lanza en favor de la educación, yo, a los que estéis en el mundo educativo, yo en esto estoy tremendamente esperanzado porque me toca hacer muchas guías a grupos, ¿no? En Zamarce o sobre todo en San Miguel, y yo tiemblo cuando viene gente de mi edad o mayores y disfruto cuando viene gente de menos de 30 años. Porque los de mi edad están rebobinando lo que me tienen que decir, lo que están pensando mientras yo hablo. O sea, no me escuchan. Yo soy el cura y ¿qué vas a decir tú? Mientras que la gente de 30 años para abajo me encanta porque te escuchan. Luego ya pensarán lo que les parezca y te harán las preguntas, pero siempre son pertinentes. Entonces yo creo que se está haciendo una labor mejor de lo que podemos pensar y yo creo que también los de nuestra edad haríamos muy bien en confiar en los que vienen por detrás. Es verdad que tenemos que dejarle una herencia mejor, pero yo creo que a nada que nuestra actitud ante ellos sea la de la escucha, yo creo que ellos van a aportar muchísimo y van a ser los que realmente van a sacar adelante esto, ¿no? Nosotros no vamos a seguir siendo los protagonistas de los próximos 20 años. Nosotros nos toca dejar referencias para que ellos lo hagan, ¿no? Y yo en ese sentido tengo mucha esperanza con la juventud que viene. Muy bien, había dos palabras pedidas, que eran, solamente si os parece, el que vaya, ¿hay alguna opinión que está ligada a lo que estamos hablando? Perfecto, vamos por allí y vamos abriendo entonces luego temas nuevos. Bueno, yo os quería agradecer a los tres por las aportaciones que nos habéis hecho, pues muy interesantes, la verdad, para reflexionar. Simplemente quería, al hilo de la persona que ha hablado antes y también de Miquel, del tema educativo, bueno, personalmente me toca, porque estoy trabajando en la Dirección de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, entonces llevamos ya como más o menos 1 año y medio, una cosa así, digo, para que sepáis, pues que se ha hecho ya un pilotaje de víctimas educadoras en los centros escolares. Hay un programa que se llama el Programa de Víctimas Educadoras Eskutik de la Mano, y que este pilotaje, que en este momento podríamos decir que ha terminado, para el próximo curso escolar se extiende a todos los centros escolares públicos y privados de Navarra. Entonces, nos parece importantísimo el tema educativo. Ese es el futuro para que no se repita lo que ha pasado aquí. Y nos parece que es muy importante porque las experiencias que hemos tenido, tanto en las víctimas como en el alumnado, como en el profesorado, son potentísimas. Entonces, vamos, estoy totalmente de acuerdo con la persona que decía antes y con lo que habéis comentado. Este es el futuro, o sea, por dónde tiene que irse encauzando todo lo que hemos vivido aquí. Eso. Muy bien, muchas gracias. Ahora creo que habías pedido tú la palabra. Lo cierto es que vamos abriendo temas
amplios, y se puede seguir la estela de cosas que han salido o se puede abrir otros campos nuevos, como queráis, ningún problema. Yo voy tomando notas y si nadie interviene, pues puedo refrescar, digamos, cuestiones que van quedando lanzadas al auditorio, igual sin respuesta todavía o sin comentarios. Aquí, detrás tuyo. Arratsaldeon. Yo tengo que empezar diciendo que me encuentro totalmente desubicado en lo que estoy oyendo. Y me encuentro desubicado porque no es que la Iglesia no tenga su propia postura ni la haya tenido a lo largo del conflicto, sino que hay que decir que la salida de este conflicto, desde luego, desde los parámetros eclesiásticos, a mi modo de ver, para nada. Es decir, cuando yo quiero manifestar en principio que cuando los grandes pensadores de la memoria y de los límites de la memoria y del propio perdón hablan, dicen y se preguntan constantemente, por ejemplo, Elie Wiesel, que fue una de las víctimas del Holocausto, en todas sus obras se hace la misma pregunta: ¿pero qué pinta Dios en todo esto? De la misma manera se puede decir de otros pensadores, como por ejemplo Améry, que es el gran pensador de la memoria. Esta persona que fue víctima de Auschwitz, superviviente, dice: el perdón es una cuestión puramente psicológica y también se puede afrontar desde un punto de vista político. Y desde luego conmigo que no cuenten, viene a decir. Si es cierto que lo que ha sucedido, sigue diciendo Améry, no debe volverse a repetir, todo eso nos conduce no al ámbito del perdón, nos conduce al hecho simple y llano de que no debe volverse a repetir. El perdón, además, sirve de poco, sirve tal vez al que lo pide y al que lo otorga si se lo otorgan, pero ni siquiera Dios puede perdonar, ni siquiera Dios puede perdonar. El que puede perdonar es la víctima. Si la víctima no existe, no puede perdonar. Por lo tanto, eso nos conduce a un callejón sin salida, es un puro juego de palabras y, desde luego, por ahí, a mi modo de ver, no viene la solución. La solución, como dicen estos pensadores, es efectivamente conseguir que no se vuelva a repetir. Pero que no se vuelva a repetir, ¿qué implica? Implica recordar. ¿Y recordar qué implica? El trabajo de la memoria. Y el impulso de la memoria a lo único que conduce es a la justicia. Los grandes cimientos en los que hoy se constriñe el ámbito de la memoria son la verdad, la justicia y la reparación. Todo lo que no sea eso, huelga decirlo, no solucionará nunca nada. La verdad es una cuestión compleja y hay que buscarla, efectivamente hay que buscarla entre todos. La sociedad civil debe estar presente y debe coadyuvar. La justicia es un problema también de todos, pero fundamentalmente de las instituciones. La reparación solamente puede ser restaurativa en muchos ámbitos, en otros casos no, porque ya por mucho que se quiera, nada lo puede restaurar, ni siquiera el perdón puede restaurar. Por lo tanto, yo creo que el acento hay que ponerlo más en todas estas cuestiones que en el tema del perdón, de la reconciliación. Eso servirá para algunos, pero para la solución definitiva del proceso de paz, en este y en otros ámbitos, no servirá. Esa es mi opinión, que por supuesto respeto aquí todas las opiniones que se han dicho y hay que matizar también alguna cosa que me parece importante decir. Se ha dicho, yo he oído, y es una frase que a mí personalmente me ha sorprendido mucho, cuando se ha dicho que el que no está dispuesto a perdonar es que puede llegar a odiar. Bueno, pues no es así. Simplemente el que no está dispuesto a perdonar, no está dispuesto a perdonar y nada más. Pero puede exigir verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. ¿Más palabras? Miriam, sí. ¿Me oye? Un momentito. A ver, ahora sí. Se me ha caído. Vale, perdón. No. Quería decir que estoy... Uy, qué alto. Quería decir que estoy completamente de acuerdo
en que el hecho de que una víctima diga que no perdona no implica por ello que se encuentre ni asentada en el odio ni en la venganza. Además, el concepto del perdón puede variar mucho entre una persona y otra. Y en ese sentido, por eso también antes recalcaba que a una víctima no se le puede exigir que perdone moralmente y no por ello quiere decir que además viva en la herida. Eso opino exactamente igual. También estoy de acuerdo en que para un conflicto la importancia es la verdad, la justicia y la reparación. Pero también creo que como miembros de la sociedad debemos poder participar y también debemos reclamar a las instituciones que sean las encargadas de llevar a cabo alguno de estos pasos. Y eso es algo que estamos todos llamados a comprometernos, a pedirlo, o a movernos, o a reclamarlo, o a ser testigos, lo que nos toque a cada uno en nuestro papel. En concreto, en mi caso, yo no puedo separar mi deber cívico de cómo me siento como cristiana. Al final, mi ser cristiana entra en todo. Entra en cómo me veo políticamente, cómo me veo socialmente. Yo no puedo separarlo. Como cristiana digo esto, como miembro de la sociedad digo esto otro. Y para mí sí encuentro un ejemplo a seguir ante el conflicto, pues a seguir a los evangelios y a seguir a Jesús. Con esa visión que rescato un poco también de antes, en la que Jesús se enfrenta a los conflictos y se enfrenta a ellos como un testigo que no participa en la violencia, pero sí la denuncia, con esa mansedumbre subversiva. Entonces, bueno, quería decir estos dos conceptos sobre el tema y ahora que volvíamos a tocar el tema del perdón, ¿no? Que me parece que también se ve muy diferente según la persona. Tomamos nota porque seguro que volveremos sobre él. ¿Hay otra palabra por allí pedida? ¿Has visto quién? Levanta la mano para que te vean, sí. No, sí, nada, tres cositas quería decir. Primero, me parece que se habla bueno, desde la realidad eclesial, ¿no? En torno a todo esto. Bueno, yo creo que los cristianos pues, somos personas como los demás, es que no somos nada especial. Entonces, cristianos en toda esta historia pues hemos sido víctimas, victimarios y hemos sido de todo, ¿no? Y entonces yo me da la impresión de que los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar integrados en la sociedad civil, en los movimientos que hay y participar con todo movimiento pues en favor por la paz y por la reconciliación y por la defensa de todas las víctimas, ¿no? La pregunta que me hago yo siempre es, ¿tenemos los cristianos alguna aportación específica que hacer? ¿Tiene la Iglesia alguna aportación específica que hacer o no? Porque si no, nuestra función es ser un miembro más de este pueblo y trabajar por la justicia y por la paz, ¿no? No me atrevo mucho a pontificar, pero bueno, la intuición me dice que algunas cosas igual sí que podrían ser un poco específicas de los cristianos o estamos llamados a decirlas claramente. O sea, quiero decir que en algunas cosas sí que puede tener los cristianos, toda la Iglesia, y hablo de toda la Iglesia, no quiero distinguir ni si jerarquía o no, pues toda la Iglesia, algunas cosas sí que tiene que ser un poco profética. Y me parece a mí sin ninguna ambigüedad, tiene que denunciar la injusticia. Yo creo que eso es así. Independientemente de que puedan molestar a cualquier tipo de poder, ¿no? Y entonces, aunque levante ampollas, hay unas cosas que creo que los cristianos y que la Iglesia debe decir. Es decir, la denuncia de la injusticia, la cercanía a toda víctima, independientemente de qué tipo de víctima sea, la defensa también de la dignidad del victimario, porque seguimos pensando que el victimario sigue siendo persona por encima de todo y también tiene derechos, aunque no estamos de acuerdo y nos parezca una barbaridad lo que ha hecho. En ese sentido creo que hay que defender a toda víctima, pero habrá que educar a la gente y decir que los victimarios también tienen derechos y tienen derecho a reconstruir su vida. Y entonces, en ese sentido,
me parece que habría que hablar muy claramente de que los presos tienen sus derechos y entonces me da igual lo que hayan hecho. Y los torturadores tienen derecho y no se puede matar a un torturador ni se puede ejercer ningún tipo de violencia contra los presos, aunque hayan sido victimarios algunos de ellos. Entonces yo creo que hay algunas cosas que aclarar que teníamos, igual sí que se especifica de los cristianos. Impulsar la reconciliación, creo que tenemos que hacerlo sin ningún tipo de ambigüedad. Y también creo que tenemos que aportar, los creyentes igual podemos aportar algo de esperanza o de optimismo. Creo que por encima de que las circunstancias históricas del momento nos ayuden o no a ser optimistas, tenemos nuestra experiencia, si es que tenemos experiencia de la resurrección y del encuentro con el resucitado, nos dice que sigue mereciendo la pena luchar por la justicia y por todos los pisoteados. Aunque parezca difícil, aunque no veamos frutos, sigue mereciendo la pena luchar por todos los pisoteados. Y entonces, y por la justicia y por la paz. Y eso, pues igual es una especificidad de los cristianos, no lo sé, ¿eh? Igual nos estamos atribuyendo unas especificidades que son de cualquier persona. Pero creo que si tenemos experiencia de fe, podemos decir que por encima de cualquier dificultad creemos que la paz y la justicia y el amor saldrán vencedores. Y entonces, pues igual tenemos que en este terreno también pues decir que toda víctima tiene que ser defendida, pero que merece la pena luchar por la justicia y por la paz, y que es posible además. Y creo que también teníamos que luchar porque no ocurra lo que está ocurriendo con las víctimas de la guerra civil. Es decir, que no tengan que venir ninguna víctima o nietos de víctimas a pedir que se les defienda porque no se le hizo antes. Entonces tendremos que hablar claramente y decir que toda vulneración de derechos humanos fue injusta y no hubo derecho a asesinar a nadie, a torturar a nadie y a pisotear a nadie. No sé. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Chemi, por allá. Bueno, estas preguntas van quedando, ¿no? Yo creo que pueden ir volviendo, ¿no? ¿Hay algo específico de los cristianos, ¿no? Ahí queda sobre la mesa todo ese alegato a la denuncia de la injusticia, ¿no? El posicionamiento de los cristianos frente a la injusticia. Queda abierto. Sí, yo una pequeña aportación, porque al principio hemos hablado de nudos que veíamos, ¿no? Entonces, yo uno de los nudos que veo es que, a pesar de lo que dice Pablo, que estoy totalmente de acuerdo con él, que los pilares son la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición, veo que uno de los nudos, al menos aquí en Navarra, es que hay un sector de la población que se articula también políticamente como sociedad, en la que parece que por encima de o en vez de el único camino que hay que transitar para la convivencia democrática es que alguien o alguienes pidan perdón y se arrepientan, y si hacen un gesto no es suficiente, tienen que hacer más y tienen que demostrar que es más y tienen que, en esa línea, ¿me entendéis? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que a nivel social esos son los ejes: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Otra cosa es que al ámbito interior de la Iglesia y como creyentes hiciéramos una reflexión un poquitín más profunda de lo que es el perdón, pero también ahí estoy con Pablo en que, así como la verdad es algo complejo, el tema del perdón para mí también es bastante complejo, ¿no? Y simplemente como aportación, lo que yo percibo por parte de un sector también dentro de la Iglesia, pues me gustaría que fuéramos todos al referente, que es Jesús y que es el Evangelio, y me vienen dos escenas. Una que se ha comentado antes, la pasión. Si en vez de pasión ponemos tortura, pues igual actualizábamos el mensaje y a lo mejor muchos creyentes pues descubrían que siguen a un torturado, y torturado en una muerte horrorosa como era la cruz. Lo que pasa es que estamos tan culturalmente asociados a llevarla en todos los sitios y sacarla en Semana Santa que no sé cómo veríamos un paso de Semana Santa con la bolsa o con la bañera o con los electrodos. Entonces, quiero decir que igual hay que hacer una reflexión seria, porque en ese momento Jesús es cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No dice:
vamos a esperar a que se arrepientan, a que me pidan perdón o a que te pidan perdón a ti. Dice, no. Perdónales, aunque no te pidan perdón, que el perdón es algo que lo das gratuitamente. ¿Por qué? Porque es vida. Y la otra que me viene es el hijo pródigo, que todos lo conocemos, ¿no? Pues un hijo que se va y vuelve, pero vuelve arrepentido, no porque le da pena a su padre, pobrecito, al que le hizo daño, sino porque ha fracasado, ha reconocido su error, vuelve y cuando quiere pedir perdón, descubre que ese padre había salido ya a su búsqueda y no le deja ni pedir perdón. Se le echa al cuello, le abraza, le besa, le viste con ropas elegantes, le pone el anillo, mata un ternero, hace una fiesta grande, porque no le interesa ni el arrepentimiento ni el perdón, le interesa la vida. Se fue y ha vuelto a la vida, y lo que celebra es la vida de hijo y de hermano, ¿no? Y sin embargo, a nivel, creo, muchas veces a nivel de católicos, de iglesia más o menos de cristiandad, nos identificamos con el hermano mayor, que ese dice, ¿cómo? ¿A ese? Que es un don nadie, que te ha hecho sufrir, que ha hecho sufrir a todo el mundo, y a ese tú ahora le das todo, y yo que estoy aquí no lo considera su hermano. Entonces, yo creo que sí que sería interesante a nivel intraeclesial, igual hacer una jornada, pero no de 10 minutos, sino de bastante tiempo, como decía Juana, ¿qué entendemos por perdón? ¿No? Porque según de dónde lo mires, cambia por completo. Y en todo caso, lo que decía, estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, de que verdad, justicia, reparación han de ser los ejes a nivel social. ¿Más intervenciones o más respuestas desde vosotros? Hay varios hilos abiertos, o sea que yo creo que, desde luego, uno de ellos claramente es el tema del perdón, que está saliendo de una manera recurrente, incluso con visiones que parece que se posicionan en lados distintos. Posiblemente a través del diálogo estén más cerca de lo que parece. Pero es interesante todo ese mundo del perdón, porque es un elemento crítico, como decías, ¿no? Chemi, que incluso se utiliza como arma arrojadiza para paralizar los procesos. Yo no quiero hablar. ¿Hay alguien pidiendo por allá la palabra? ¿Andoni? Sí, allá detrás, sí. Arratsaldeon. Yo creo que lo que se vivió en el conflicto vasco, lo que se está viviendo ahora en este momento de querer sanar, o lo que vivimos fuera del conflicto en nuestras relaciones personales o en lo que sería nuestra vida social y política, hay un paralelismo muy grande, evidentemente con una escala diferente. Pero digo que unas cosas pasan porque otras están pasando en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que es muy importante el tema de humanizar al otro o intentar ponerse en su piel. Y digo esto porque a veces el que estemos a un lado o a otro, cuando hablamos del conflicto, este conflicto tan grande que hemos tenido con la lucha armada, ha sido cuestión de suerte. O sea, yo lo pienso cuando yo era joven con los ideales que tenía y no caí en un lado de puro globo con todo el compromiso social que tenía. Y luego es verdad que me quedé en medio y en medio, pues bueno, yo creo que era una solución más sana, ¿no? Y lo ves con el tiempo tal como ha acabado esto. Pero si a mí alguien me hubiera planteado otra cosa y si me hubiera acercado, hubiera sido muy fácil pasar al otro lado, pero muy, muy fácil en el caso que yo vivía, ¿no? Yo opté por la objeción de conciencia en la insumisión y os puedo contar que cuando preparábamos a la gente para que pudiera aceptar el ir a la cárcel si quería en ese proceso de desobediencia civil, hacíamos entrenamientos y uno de los entrenamientos era la detención de la gente y para detener a los insumisos alguien tenía que hacer de policía. Y no veáis la gente que hacía de policía, a veces, bueno, no, tenía que pegar, bueno, no era un pegar fuerte, pero la gente se metía en el papel y eso en algún momento me llevó a humanizar al otro, ¿no? Si alguien en un ejercicio sin más de esto puede hacer, puede pegar, puede irse en la cabeza o alguien echarse a llorar, dice,
El problema es que no humanizamos al otro, pero no lo humanizamos solo en el conflicto, no lo humanizamos a veces en las organizaciones sociales que estamos o en todo esto, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante el pensar el talante y la actitud vital que tengamos ante la vida, ¿no? Y que hay que intentar, yo sé que es muy difícil, pero sobre todo rescatar sobre todo el tema de la desobediencia civil como una herramienta de lucha. Digo, para ponerla al lado de otras formas que son mucho más fáciles, bueno, más fáciles aunque sean mucho más dañinas, sobre todo para la persona que lo hace, ¿no? Hablar también de la coherencia ética, el tender puentes. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con alguien y continuamente lo estoy, porque yo estoy reivindicando continuamente en distintos aspectos, sobre todo con la administración, ¿no? Pero la posibilidad de tender puentes, de intentar ver si hay posibilidades de hacer y sobre todo una actitud crítica, ¿no? O autocrítica. No todo lo que hacemos está bien, es muy importante entenderlo y es importante aceptar que alguien te critique y no aceptar todo o apoyar todo lo que dicen las personas con las que compartes pues esa ideología o esas luchas, porque eso nos ha pasado o nos ha llevado a que en muchos casos callemos ante cosas que igual no las veíamos claras. Y digo esto, y sobre todo en su momento con la lucha armada, pues estaba claro, ¿no? Bueno, pues callábamos en algunos casos, pero callamos hoy cuando alguien en una asamblea manda callar a otra persona porque tiene más capacidad de hablar, cuando lo lógico es escuchar y si yo no estoy de acuerdo contigo, doy argumentos, ¿no? Por eso, humanizar y escuchar son dos palabras que son muy importantes en todo este tema. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para gestionar, es decir, 3 intervenciones. Roberto, 2 y alguien más. Vale. Bueno, intentaré ser breve, ¿no? Voy a repetir una idea que han dicho que ha pasado luego desapercibida, nadie la ha comentado. Bueno, yo creo que la Iglesia es muy variada, muy plural en la base, pero no en las alturas. En las alturas no es plural, es monotemática, ¿no? Pero si pasamos a la sociedad civil, y hablo de Navarra, políticamente pues está totalmente enrocada, no existe ningún respeto a las ideas del otro, se intenta machacar, se intenta utilizar pues cualquier argumento para... Navarra tenemos un problema identitario fortísimo, que crea un gran problema para la convivencia. Yo creo que solo es posible solucionar esto partiendo de los derechos humanos, es decir, partir siempre de los derechos humanos, que yo creo que también es el camino que ganó a la violencia armada, ¿no? Y el otro camino es la educación, que también creo que lo han dicho. Bueno, pues yo diría que deberíamos trabajar en esas dos líneas, ¿no? Trabajar por los derechos humanos y por la educación. Muy bien, nos queda una intervención que está solicitada por allá detrás. No, lo tenemos. Bueno, yo creo que tenemos tiempo, no veo que podemos alargar unos minutos, no hay ningún problema. La previsión ya termina hacia las 9, o sea que vamos bien. Están quedando varios hilos abiertos, yo creo que es interesante porque todo quedará recogido, aunque todo no lo hablemos ahora, pero quedará recogido para que después pueda seguir siendo motivo de profundización y de progreso. Adelante. Sí, 2 cosas muy breves. Yo creo que necesitamos muchísima claridad, o sea, tenemos que ser muy claros nosotros en todo esto, con todo el respeto, con toda la humildad, con toda la pobreza, pero muy, muy claros.
Yo creo que un poco pues para los que estábamos en contra del poder y por tanto pensábamos que cualquier enemigo del poder era más o menos amigo, afín o menos, pues hicimos mal en no hablar claro. Eso permitió que el conflicto durase más y se prolongase más. Entonces yo creo que para este proceso de desactivar el conflicto necesitamos pues eso, la claridad que no tuvimos en la etapa anterior. Y segunda, no lo sé, vamos, no es un conflicto simétrico. O sea, el poder no es simétrico del no poder. Y yo creo que esto es importante. O sea, el poder va a ser mucho más lento en dar pasos, en reconocimientos, en todo esto. Nosotros, o sea, la otra parte no debería estar esperando paso de uno, paso de otro. Debería estar un poco, yo creo que es, no sé, pues eso, poniéndose en buena posición, o sea, recuperando una buena posición cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Y efectivamente todo este trabajo que hacéis vosotros, un poco entre la sociedad, es muy importante, pero hay un aspecto político. Y el aspecto político habrá que irlo rodeando desde la sociedad, incluso desde quienes participan en el poder pues periódicamente, pero ya no como sujetos de poder, sino como sujetos políticos, por ahí un poco, pero no, que no son iguales, poder y lo que no es poder. Bien, muchas gracias. Vamos llegando pues al final de este coloquio. Que nadie se quede con la palabra en la boca. Si alguien quiere decir algo que le ha inspirado esta última intervención, sin duda, cada una de ellas está continuamente aportando elementos, ¿no? Y los interesantes a continuar, a seguir. Por tanto, si alguien quiere decir algo, pues bueno, pues estaría abierto todavía el micrófono para alguna intervención. Y si no es así, pues simplemente vamos cerrando. Entonces, si os parece, habíamos previsto hacer el cierre pues con algún tipo de síntesis. No sé si es posible una síntesis, ni siquiera si es el objetivo. Lo que sí, al menos, es la oportunidad de devolveros la palabra a los tres, ¿no? Juana, Miriam y Miquel, para que podáis decir lo que os parece que es oportuno en este momento, que pueda servirnos para cerrar este espacio que hemos creado, que sin duda ha sido muy constructivo. Yo me quedo con un montón de apuntes, me encantaría poder tirar de varios de los hilos que hay abiertos, pero supongo que habrá oportunidades. Si queréis entonces pues tomar la palabra. Bueno, pues a mí me gustaría agradecer al Foro Social por la creación de este espacio y a todos los que habéis venido a participar, ¿no? Tanto hayáis intervenido como os hayáis quedado seguro con las ganas. Me voy con muchas ganas de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, y algo que me parece que es una luz que he palpado aquí en esta sala es que no queremos quedarnos parados, ¿no? Que no nos conformamos con el estado actual de las cosas y que queremos comprometernos para seguir construyendo. Entonces me voy también con esas ganas y bueno, y con también un montón de preguntas y de hilos y de deseo de estar aquí mucho más hablando y escuchándoos. Bueno, pues yo también me voy contenta porque veo que hay vida, mucha aquí, ganas de seguir, ¿no? Mucho camino por delante también, me voy con esa inquietud de que queda mucho camino, pero creo que el camino se empieza con el primer paso y aunque se han dado muchos pasos a otros niveles, como ya hemos leído y hemos estado también siguiendo otros foros y otras cosas, pero igual en este paso del discurso que hablábamos o en este paso de la sociedad más civil o más eclesial también, ¿no? Como parte yo creo que, bueno, pues que yo por lo menos había oído menos y parece como que teníamos menos papel, pero ahora veo que tenemos gran papel cada uno. No sé, me voy con la inquietud, o sea, con el interrogante de que si como Iglesia tenemos un papel especial. Yo creo que no. Pero tengo mis dudas, a pesar de estar más de 40 años en la Iglesia, de seguir considerándome cristiana. Creo que como persona integral, que tengo una espiritualidad, ahí sí que me veo con un papel, pero no un papel diferente a otras personas que tienen otras creencias, otras espiritualidades, otros intereses, porque construir este mundo
más justo y más en paz, yo creo que es tarea de todos, ¿no? Entonces me voy con esas dos cosas, con alegría y contenta de haber empezado algo, ¿no? Y también pues con esa incertidumbre, más que incertidumbre, con esa inquietud de que el camino puede ser largo, pero que hay que empezar dando un paso, y que creo que aquí ha salido muchas cosas, y es que eso, que estamos en una situación delicada en la que no ha podido ser masivo, sino que nos sigue mucha gente fuera, ¿no? Y gracias a todos por venir y por estar ahí, ¿no? Yo también el agradecimiento y el estímulo, ¿no? Yo, algunos de los que habíamos estado en Zamarce estos años decíamos, ¿dónde quedará eso? Y para mí es como renovar todo aquello. Y me brota también fuerte cuando Auschwitz, algunos filósofos dijeron que ya no cabía ninguna cultura decente después del Holocausto. Y ahí yo creo que disentimos, ¿no? Porque creyentes como Bonhoeffer, Maximiliano Kolbe, Edith Stein, y yo quisiera recordar a una chica judía, Etty Hillesum, que habría que recuperarla. Etty Hillesum tiene un proceso precioso en el que ella, de ser atea militante, y cuando está en los campos de concentración, tras un proceso de conversión religiosa, acercándose al judaísmo y casi al cristianismo, ella descubre un Dios que le dice, yo no puedo hacer nada por ti, pero lo único que te pido es que seas tú el que me custodies hasta el final. Y ella tiene una carta para los que vendríamos luego, diciendo, cuando os digan que luego no va a caber una cultura decente después de esto, os aseguramos que muchos de los que estamos aquí moriremos amando y perdonando. Entonces ahí yo creo que sí que el perdón tiene una capacidad maravillosamente transformadora, porque nos está hablando de que de lo que está hecho todo no es del deber, sino que de todo está hecho por el regalo, ¿no? Entonces, también en línea, tú me has dejado ahí también pendiente eso, reflexionar mejor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos falseado? Yo, y como cura me tengo que acusar, ¿no? Hemos manoseado la palabra perdón, ¿no? O sea, si el perdón es genuino, el que perdona en todo caso lo está viviendo como un maravilloso regalo, el poder, el estar haciendo esto, ¿no? Y a mí me gustaría que esta actitud de una profunda humildad estuviera siempre en cada actuación que hagamos los que decimos que seguimos a Jesús, ¿no? Que no haya ningún atisbo ni de prepotencia, ni de seguridades, ni de atribuirnos nada, ¿eh? En este sentido, si yo no entré en ETA no era porque yo era un fenómeno respecto a los de mi cuadrilla, o de mi quinta, sino porque yo tuve un padre cristiano que me dio otro cauce que ellos no tuvieron. O sea que en ese sentido sería absurdo que yo me arrogara el ser mejor que nadie, sería ridículo. Y aquí yo quiero pensar que como creyentes tenemos desde aquí muchísimo que aportar, ¿no? Bien, muchas gracias a los tres. Nos queda el último minuto para los agradecimientos. Y quiero ser el primero agradecido, porque tengo que decir que realmente esta sesión, este espacio que hemos compartido, para mí es muy significativo. Despierta interrogantes, abre expectativas. Decía al principio y me presentaba como un miembro de una comunidad parroquial. Siento como cuando se ha hablado aquí pues, de los espectadores activos, cuando se ha hablado de la sociedad callada, de esa necesidad de asumir el protagonismo que nos toca a todos, a cada uno, también creo, como comunidades parroquiales, pues tenemos un espacio donde sin duda asumir este reto es algo importante. Os agradezco a todos mucho personalmente y como comunidad parroquial las aportaciones que he recibido. Por supuesto, agradecimientos a los tres invitados que habéis tenido un poco pues, la necesidad de estar aquí dando pecho y atendiendo todas las consultas o atendiendo todas las aportaciones, preparando intensamente, como me consta, este evento. Muchas gracias por vuestra aportación, que sin duda ha sido muy valiosa. Agradecer a todos los que, expertos, no expertos, todos los que habéis intervenido, los que habéis asistido, los que habéis estado, yo creo que viviendo pues, intensamente este momento desde aquí, desde la sala. También agradecer a todos los que online están siguiendo este evento o lo seguirán posteriormente porque van a tener esa oportunidad y podrán, por tanto, reflexionar y sacarle el provecho que corresponde. Por último, también agradecer, desde luego, al Foro Social como organizador, a los organizadores que habéis hecho posible este evento, este tipo de eventos, que sin duda son tremendamente constructivos. Estoy seguro de ello. Muchas gracias a todos.